Bien, muchachos, habíamos conversado acerca de los estadígrafos muestrales, de cómo estos estadígrafos podían representar una población, ¿ya? Que a su vez se muestra en función de los parámetros. Habíamos dicho que había un parámetro común para todos, que era el parámetro teta, al final del cual se pueden desprender los parámetros más conocidos, como la media, la varianza, la desviación estándar y las proporciones, ¿ya? Que son los cuatro principales estadígrafos que se utilizan en la vida en general. En ese sentido, lo que ustedes tienen es que para utilizar estos estadígrafos, ¿ya? Tienen que medir si estos mismos responden a que representen de la mejor manera posible lo que la población intenta mostrar. ¿En qué aspecto? En el que tengan una mínima varianza, ¿ya? Y que tengan un mínimo sesgo. Recuerden que el sesgo lo entendemos como esa diferencia que existe entre el promedio de todas las estimaciones que tenemos para un parámetro puntual a partir de estos estadígrafos y el valor real del parámetro, ¿ya? Y la varianza de este estimador es, bueno, cuán impreciso o preciso, dependiendo del caso en que ustedes lo vean, es efectivamente esta dispersión del estimador, ¿ya? Independientemente no si estamos cerca o lejos del valor del parámetro. Entonces, por eso les decía que a nivel de importancia el sesgo es un mucho mejor indicador respecto de si estamos bien estimando el parámetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sesgo está relacionado directamente con la distancia que hay entre el estimador y el parámetro correspondiente. Entonces, mientras más insesgado sea el estimador, mejor va a estar estimando, valga la redundancia, el valor concreto del parámetro poblacional. No así la varianza, que la medida de variabilidad efectivamente me va diciendo cuán preciso yo soy respecto de esta variabilidad puntual. Eso, entonces, básicamente lo que ustedes tienen en este caso es que, dependiendo de los estimadores que ustedes vayan a obtener, es que si son más variables al final, lo que ustedes hacen es que van a estar bien desde el punto de vista del sesgo, así que efectivamente siguen una transición que me ayuda a mí a poder representarlos bien, ¿ya? Eso que acabo de decir lo puedo representar en un esquema que se puede ver de la siguiente forma. Entonces, si ustedes lo que intentan estimar está acá, dentro del punto de vista de la distribución, que ustedes son súper dispersos, están un dato por aquí, un dato por acá, un dato por acá y un dato por acá, ¿ya? De todas formas, el promedio de todos estos datos va a estar cerca de el valor real del parámetro, ¿sí o no? Ustedes pueden ser también ser súper insesgados y mucho más precisos y estar ahí, por ejemplo, ¿ya? Con los mismos cuatro datos. Van a tener que efectivamente van a seguir cerca del valor del parámetro real, ¿ya? Pero con una precisión mucho mayor. A diferencia de que si fueran súper precisos, por ejemplo, y están por acá, ¿sí o no? Que en este caso su promedio va a estar por aquí, por ejemplo, pero este promedio azul es peor, ¿cierto? Una X, de que está mal, que su promedio rojo, que está mejor, ¿ya? Siendo que a nivel de variabilidad, la variabilidad del promedio rojo es mayor que la del promedio azul. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la variabilidad de un estimador no necesariamente habla de cuán bueno es el estimador, ¿sí? Sino que más bien cuán preciso es. Entonces, si el estimador es preciso y efectivamente está cerca del valor real del parámetro, como en el caso de la figurita verde, estamos diciendo que si comparamos estos tres estimadores, vamos a ver que el punto de vista de si son insesgados, el verde es mejor que el rojo, ¿cierto? Que a su vez es mejor que el azul, siendo aunque el rojo en el fondo tiene una precisión mucho más baja, una varianza mucho más alta si la quieren ver de esa forma, ¿ya? Entonces,
Cuando uno trabaja con estos parámetros, al final lo que uno tiene es que para poder estimarlos de forma correcta, hace muchos ensayos en el fondo, hace muchas más de estas 4 X que dibujé para cada uno de estos casos y va corroborando si efectivamente la estimación es lo más certera posible. Entonces, de lo que vamos a tratar esta clase con los ejemplos correspondientes justamente de esta distribución de estos X's, ¿ya? Y estos X's alternados. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo 4 X's, pero yo, por ejemplo, para cada uno de los colores, pero yo, por ejemplo, si me voy al rojo, voy a tener un X1, lo voy a dibujar en rojo mejor. Voy a tener un X1, un X2, un X3 y un X4. Pucha. Un X1, un X2, un X3 y un X4. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista yo puedo decir, bueno, voy a seleccionar los X's de 2 en 2. Con o sin reemplazo. Generalmente se hace con reemplazo, entonces uno podría tener una muestra X1, 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 X2, X2, X1, X3, X1, X4, X2, 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 X1, etc, etc, hasta completar X4, X4, ¿cierto? De todas esas muestras que yo puedo definir como M1, M2, M3, por ejemplo, ¿sí? Yo lo que puedo ir armando son promedios. Entonces puedo tener una muestra M1, una muestra M2, una muestra punto, 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 MK, ¿cierto? Donde la muestra M1, por ejemplo, es X1 con X1, ¿sí o no? La muestra M2, por ejemplo, es X2 con X4, estoy inventando, ¿ya? Y la muestra MK podría ser, por ejemplo, X4 con X4. ¿Ya? Acá lo que voy a tener va a ser un promedio prima 1, ¿cierto? Esto me va a dar un promedio prima 2. Esto me va a dar un promedio prima K. ¿Sí o no? Si ahora yo todos estos promedios yo los meto a un eje que se llame X promedio prima, ¿cierto? Puedo tener el primer valor, por ejemplo, lo voy a marcar con otro color, aquí. Voy a tener otro valor acá, aquí tengo varios. ¿Se entiende? ¿Ya? Y ahí voy armando en el fondo mi cantidad de X's correspondiente. Si yo después, por ejemplo, agrupo toda esta información en una tabla de distribución de frecuencia, probablemente tenga algo por el estilo, ¿cierto? Los X primas por valor van a estar más concentrados en el centro. Recuerden que esto trata de hacer una estimación del mu verdadero de la población, ¿ya? Y si yo le ajusto una abstracción de la realidad respecto de un modelo de distribución normal, recuerden que las funciones de distribución de probabilidad son abstracciones de la realidad, ¿cierto, no? Porque yo no puedo sacar todas estas probabilidades súper choras que yo saco, súper entretenidas que yo obtengo a partir de los valores de una barrita que a su vez provienen de una tabla de distribución de frecuencia, sino que debo abstraer un mundo en el fondo en donde yo puedo decir que efectivamente hay una ecuación que está detrás de todo esto, ¿ya? Y si ustedes lo piensan de esa forma, también aquí hay una desviación estándar, ¿cierto?, de estos X prima. ¿Sí o no? Entonces yo puedo asumir que esta curva ajustada ahora es una curva que sigue una distribución normal con media X barra prima y varianza X cuadrado, ¿cierto?, barra prima. ¿Sí o no? Y esto es lo que en teoría se conoce como el teorema del límite central. ¿Ya? Entonces, fíjense que llegamos desde el punto de vista de los datos y el remuestreo a este valor del teorema del límite central, ¿sí?, desde simplemente las observaciones. Y desde mis observaciones yo tengo 4 datos, ¿ya?, que fueron los 4 datos que yo hice en este ejemplo que está acá. Pero pueden ser 100 datos, pueden ser 32 datos, pueden ser 1000 datos, pueden ser 1.000.000 de datos. ¿Me siguen la idea? Y yo puedo hacer remuestreo con reemplazo
en cada uno de todos estos datos al final de una cierta cantidad. Por ejemplo, yo voy a seleccionar siempre muestras de tamaño 50 con reemplazo de una muestra mucho más grande que tiene 1000 datos, ¿ya? Y voy armando estos promedios X'. La distribución de estos promedios X' en el fondo ahora va a ser una distribución normal, ¿cierto? Asociada al promedio de estos promedios, ¿se entiende, no? Y con desviación asociada al promedio de estos promedios. Si no se entiende mucho, se puede explicar de la siguiente forma. Fíjense acá que el X barra prima que aparece aquí, lo voy a anotar así con una flechita, este y este. Recuerden que es la sumatoria, ¿sí o no?, de cada X barra, ¿cierto? Vamos a poner ahora J, desde J igual 1 hasta K. Recuerden que esa K tiene que ver con esta K que aparece aquí, ¿sí? Y todo esto está dividido en el fondo por el N correspondiente, ¿ya? Ahora lo podemos definir como N sub K o básicamente K, que también nos sirve, ¿sí? Entonces, para no enredar la nomenclatura al final, ustedes lo que pueden poner es que efectivamente esto viene dividido por N sub K o simplemente dividido en K, ¿ya? Recuerden que eso es simplemente el valor del promedio muestral, ¿sí? Esto es K. Para el caso de la varianza, cuando ustedes tienen la varianza en el fondo de lo X', lo que ustedes van a tener, recuerden que esto es la sumatoria de la diferencia cuadrática, ¿cierto?, entre cada valor de X barra, ¿cierto?, prima, menos este X barra total, ¿sí o no?, prima también, partido en K menos 1. ¿Sí? Recuerden que K también puede ser igual a N sub K. ¿Ya? Aquí voy a enmarcar esto para que ustedes sepan que es básicamente asociado a K y no al menos 1. ¿Sí o no? Entonces, y acá, por ejemplo, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer el mismo indicador. Vamos a decir que esto va a estar asociado a un J. ¿Ok? J. Acá J igual a 1 hasta acá. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero comentar es que yo puedo tener una distribución de probabilidad de los datos, que es lo que habíamos visto en todas las clases anteriormente. Pero también puedo tener una distribución de probabilidad del muestreo de los datos, ¿ya? Y esa distribución de probabilidad del muestreo de los datos, ¿ya?, esa aproximación de la distribución de probabilidad del muestreo de los datos a una distribución normal se conoce como el teorema del límite central. Entonces, lo repito para que lo anoten: la distribución muestral de unos datos, cualesquiera sean, sigue para el promedio una distribución normal. Entonces, nuevamente, la distribución muestral del promedio de los datos que vienen de un muestreo sigue una distribución normal, con media, promedio de estos datos, ¿cierto?, y desviación asociada a la variación de estos promedios muestrales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto, de este teorema al final? Es que se puede reducir cualquier estimador a este teorema del límite central, independiente de la función de distribución de probabilidad de la que provenga. ¿Ya? Entonces, por eso acá tenemos en estas palabras al final que aparecen en la diapositiva que un estadígrafo muestral proviene de un muestreo aleatorio simple que tiene un patrón de comportamiento predecible en muestras repetidas. ¿Por qué? Porque el promedio suele tener este patrón de comportamiento
repetible en el fondo, predecible, ¿sí? Que va a estar distribuido al final con muchos promedios en el centro y con pocos promedios en la orilla, ¿ya? Este patrón de distribución se conoce como distribución muestral del estadígrafo, y esto a su vez es una función de distribución de probabilidad. Eso es lo que acabo de decir, lo que aparece en el dibujo que dibujé con las barritas en azul, ¿ya? La distribución muestral del estadígrafo. En este caso el estadígrafo es el promedio muestral. Si conocemos la distribución muestral del estadígrafo, podemos hacer una inferencia, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de que el promedio muestral esté sobre este valor, ¿sí? O que esté bajo este valor de acá, o que esté entre este y este valor, ¿sí o no? Que es lo que hemos estado viendo en clases. Las distribuciones muestrales adoptan diferentes formas según los estadígrafos investigados y las características de la población estudiada. Entonces, dependiendo de los datos, va cambiando la distribución muestral. Por ejemplo, la distribución muestral de la media, que es el ejemplo que acabamos de hacer, de todas las posibles muestras de tamaño n minúscula tomada una población de tamaño n. Entonces, acá nuestro n es igual a 4, ¿sí o no? N mayúscula es igual a 4, ¿ya? Y n minúscula es igual a 2, ¿cierto? Porque voy tomando muestras aleatorias de cada uno de estos valores. Y el mismo ejercicio que hacía yo en el esquema que acabo de dibujar. Entonces, cuando ustedes toman esto, bueno, tienen una muestra que da un valor de 1.5, por eso una frecuencia de 1. Una sola muestra que da un valor de 2, ¿cierto? Por eso hay solamente frecuencia igual a 1. Dos muestras que dan un valor de 2.5, ¿sí o no? Por eso hay un valor de 2,5. Una que da un valor de 3 y una que da un valor de 3.5. ¿Ya? ¿Cierto? Yo lo hiciera muchas veces, aparecería lo que vimos en el dibujo, porque esto más o menos se puede asociar a una distribución normal. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en la medida que se muestrea a la población, la distribución de estos promedios muestrales, ¿sí o no? Esto X' que yo les mencionaba, sigue una distribución normal, ¿ya? Entonces, si cogemos muestras aleatorias de tamaño n desde una población con media mu y desviación estándar sigma, entonces la distribución muestral de la media muestral tiene las siguientes propiedades. El promedio de todos los valores posibles de medias muestrales es igual al parámetro mu, ¿ya? En otras palabras, la media muestral es un estimador integrado de mu, ¿ya? Entonces, si yo saco el promedio de cada una de esas muestras las grafico, por ejemplo, y después saco un promedio de los promedios. Ese promedio de los promedios es el mejor estimador de el parámetro poblacional mu, ¿ya? Por eso aquí aparece como combinatoria, por las formas en las que yo puedo combinar básicamente la cantidad de elementos totales de la población con el tamaño muestral que yo estoy tomando, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, y por eso acá está en base a el estimador muestral. Entonces, ahí van haciendo el promedio de los promedios, ¿ya? Entonces, ese valor de acá, si ustedes se fijan, es el promedio de los promedios. Entonces, podemos definir que pese a que es un promedio que está insegado respecto de mu, no quiere decir que sea exactamente igual, ¿ya? Recuerden que el concepto de insegado es que la diferencia promedio, ¿sí?, entre los dardos que yo tiro al blanco y el valor real del centro del blanco es la diferencia mínima posible, ¿sí o no? No quiere decir que todos caigan en el blanco. Entonces, como hay un error también asociado a una diferencia en este sesgo, esa diferencia se puede medir, y es la que se conoce como el error estándar de la media muestral, ¿ya? Que este sigma de aquí, que yo, por ejemplo, le dibujaba como, ¿cierto?, que es la raíz de eso, ¿sí o no?, para que sea su desviación estándar, ¿ya? Entonces es igual a sigma partido en raíz de n, donde sigma es la desviación estándar
lo estoy escribiendo en inglés, la desviación estándar de la población. ¿Sí? Entonces, estándar de la población. ¿Ya? Entonces, el sigma i tiene que ver con la población. ¿Sí? Y tenemos un error estándar asociado al remuestreo. Entonces, desviación estándar poblacional, error estándar de la muestra. ¿Ya? Esos son conceptos que tienen que estar bien grabados. ¿Sí? Recuerden que yo siempre les digo que hay conceptos en el fondo que me interesa que se aprendan y otros que no. El del teorema del límite central, es muy importante que se lo conozcan. ¿Por qué? Porque aporta harto en sus carreras. ¿Sí? Entonces, recuerden que el teorema del límite central es que uno puede asociar la distribución de probabilidad del promedio de las muestras a una distribución normal, ¿sí? Con media, promedio de los promedios, ¿cierto? Y desviación estándar igual a la desviación estándar de estos promedios, que se conoce también como error estándar de la media muestral, ¿ya? Que viene siendo igual a la desviación estándar de la población dividido en la raíz del tamaño muestral, ¿ya? No el tamaño poblacional. Entonces, repito, el error estándar muestral es igual a la desviación estándar en el fondo de esta muestra de los promedios, y a su vez es igual a la desviación estándar de la población dividido en la raíz del número de datos que se seleccionan por muestra. ¿Ya? Entonces, ustedes entenderán que el sigma cuadrado de x es lo mismo que la varianza de la población partido por n al cuadrado. ¿Ya? Y uno deriva, por ejemplo, la ecuación que aparece ahí abajo. ¿Sí? Perdón. No es n al cuadrado, pues solamente n. ¿Sí? Para que después nos quede en raíz. Bien. Entonces, si la población original tiene distribución normal, entonces para cualquier tamaño muestral n, la distribución de la media muestral es también normal. Y tarán. Entonces, ¿por qué nos interesan tanto las medias muestrales ahora y que la distribución de las medias muestrales sea normal? Porque es muy importante para hacer después inferencia estadística. ¿Ya? Y ustedes se dicen, bueno, tiene lógica que si la distribución de los datos de origen es normal, la distribución de sus promedios también sea normal. ¿Ya? Pero la gracia, la choreza, lo importante, lo entretenido de todo esto es que aplica también a otras distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso dice, si la población de origen no es normal, es una distribución exponencial, una distribución de Poisson, una distribución gamma, una distribución binomial o otras distribuciones de probabilidad, ¿sí? Si el tamaño muestral es relativamente grande, ¿cierto? La cantidad de eventos que yo estoy haciendo, la cantidad de muestras que yo estoy tomando es muy grande. Independientemente de la distribución de probabilidad, la distribución muestral siempre va a seguir una distribución normal. Entretenido, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen una distribución, por ejemplo, exponencial, ¿ya? Y van tomando muestras de esta distribución exponencial, van sacando varios promedios de esas muestras, ¿sí? Punto, 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 famoso x barra k. Entonces, ahora, independientemente de que su distribución original haya sido exponencial, la distribución de probabilidad de estos x barra ahora va a ser normal. ¿Ya? Es súper importante desde el punto de vista de la inferencia, porque ahora podemos decir que efectivamente este promedio muestral asociado a esta distribución, en este caso este lambda o beta, dependiendo cómo ustedes lo vean, sigue una distribución normal. Y es más fácil poder después estimarlo. ¿Ya? Esa es la grandeza de este teorema, ¿sí? Que nos permite hacer estimaciones muy precisas y muy buenas respecto de los datos, ¿sí? Entonces, si x barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n minúscula tomada de una población con media mu y desviación estándar de sigma, entonces la forma límite de la distribución corresponde a esto. ¿Ya? Recuerden que
en la versión original nosotros teníamos que el z era el x correspondiente menos el mu partido en sigma. ¿Ya? Ahora yo sé que este x ahora lo cambio por x barra, ¿cierto? El promedio muestral. Y el sigma ahora lo estoy cambiando por el sigma partido en raíz de n. ¿Ya? Porque ese sigma partido en raíz de n ahora se hace referencia al sigma muestral. ¿Sí? Aquí me equivoqué en la nomenclatura. Lo vamos a corregir ahora. ¿Ya? Entonces, este sigma hace referencia al sigma raíz de n porque equivale ahora a la desviación de la muestra. ¿Ya? Y por eso hacemos esos cambios pequeños en el fondo en los coeficientes, porque ahora lo que tenemos es un z asociado a la distribución muestral. Me interesa mucho que entiendan el concepto de distribución muestral. ¿Ya? Una forma fácil de entenderlo es revisar varias veces este esquema, igual que dibujé en Excel en el video que les voy a dejar. ¿Por qué? Porque uno va haciendo el remuestreo en el fondo de la población y va encontrando ahora una distribución muestral de los promedios, que es lo que se basa todo esto. ¿Ya? Entonces ahora podemos tener un nuevo z asociado a la distribución muestral. Una aplicación muy importante del TLC es la determinación de los valores razonables para la medida poblacional, ¿cierto? Y ahora, independientemente de la distribución de la que provenga. Procedimientos como prueba de hipótesis, estimación, control de calidad y otros hacen uso de este teorema del límite central. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, usted debe supervisar la cosecha de los frutos de una especie que se cultiva para exportación. Las frutas que se cosechan deben tener un diámetro medio de 50 milímetros. Se sabe que la desviación estándar de esta población es de 1 milímetro, ¿cierto? Recuerden que la desviación está en la misma unidad que el promedio. Como control de calidad, se escoge una muestra aleatoria de 100 frutos cosechados y se obtiene un promedio muestral de 50.27. Se puede afirmar en base a esta muestra que se está cumpliendo con las exigencias de exportación. ¿Sí? Entonces, en el fondo, decir que estos 0,27 milímetros de diferencia que existe entre lo que uno obtiene y lo que uno espera, que son 50 milímetros, son relativamente relevantes para decir que son distintos. En el fondo, yo estoy cosechando mal, por ejemplo, estoy haciendo una mala cosecha. Si los datos apoyan la conjetura de que se está cosechando frutos con diámetro medio de 50 milímetros, depende de qué tan probable es obtener una muestra de tamaño n igual a 100 con media 50.27 milímetros desde una población que tiene una media 50 y una desviación de 1 milímetro. Entonces nosotros podemos calcular la probabilidad de que una muestra de tamaño 100 genere un promedio muestral igual o mayor a 50.27 si es que la muestra fue escogida de una población con media igual a 5 y desviación igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí yo sé, por ejemplo, que x barra es igual a 50.27, que mu es igual a 50, ¿cierto? Que sigma es igual a 1 y que la raíz de n es igual a 10. ¿Cierto? Porque n vale 100. ¿Ya? Y reemplazo todos sus elementos y me da un z igual a 2.7. ¿Sí? Si yo voy a la tabla z, la tengo por acá, me voy a dar cuenta que el 2.7 está por acá abajo. 0.7, 1.9, 2.7. Y eso me da una probabilidad de 99.653. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la probabilidad de que este 50.27 sea distinto, o sea, igual, mejor dicho, a 50, es de 99.653. Entonces, dicho de otra forma, la probabilidad de que sea distinto de 50 es el complemento, ¿sí o no? 0.00347. ¿Se entiende, no? Véanlo de esta forma. Tienen ahí la distribución. Ustedes saben que esto está centrado en 50, ¿cierto? Y ustedes saben que este taquígrafo que ustedes obtuvieron les dio
por aquí, más o menos a escala, 50.27. Entonces tienen toda esa probabilidad asociada al valor correspondiente. ¿Sí, no? Entonces tiene un buen indicador de que ahora esta media muestral se asocie al promedio de la población. ¿Sí, no? Entonces están bien, no hay un error asociado a esto, ¿ya? Y eso se puede también conjeturar desde el punto de vista de un intervalo, por ejemplo, o de ciertas probabilidades en específico. ¿Sí? Bien, entonces, quedando claro el concepto para un promedio, puede resultar útil, por ejemplo, hacerlo para dos promedios. ¿Sí? En este caso, los problemas de dos poblaciones son súper comunes en estadística porque queremos comparar, por ejemplo, dos tratamientos, dos parcelas o dos sitios, dos lugares, dos parques nacionales, un antes y un después, por ejemplo. ¿Sí? Y en muchos casos los comparamos por medio de sus promedios o de sus diferencias. ¿Sí, no? Bajo la premisa de que si las diferencias o si los promedios de ambas poblaciones son iguales, su diferencia va a ser cero. ¿Sí, no? Entonces, supongamos que tenemos dos poblaciones. La primera que yo llamo P1 con media igual a mu1 y desviación estándar igual a sigma 1. Y la segunda población con media mu2 y desviación estándar sigma 2. Entonces sea x barra 1 el promedio muestral de una muestra aleatoria de tamaño n1 en P1 y x barra 2 el promedio muestral de una muestra aleatoria de tamaño n2 en P2. ¿Qué se puede decir de la distribución muestral del estadígrafo diferencia x en 1 menos x barra 2? En nomenclatura ustedes se la pueden encontrar de esa forma. Como yo levanto el dedo, siempre me queda mal, pero ustedes entenderán que d barra va a ser igual a x barra 1 menos x barra 2. ¿Ya? Donde cada muestra tiene tamaño n1 y n2 respectivamente. ¿Sí? Entonces, esto a su vez está asociado a una diferencia entre mu1 y mu2 para la población. Ahora, bajo la hipótesis de que mu1 es igual a mu2, entonces esto de aquí va a tender a valer 0. ¿Sí o no? Entonces, bajo ese punto de vista, al final lo que ustedes tienen es que cuando comparan dos poblaciones, generalmente las comparan en función de sus diferencias. Bajo el supuesto de que si las diferencias son iguales, entonces la distancia que existe entre las dos poblaciones es nula, ¿sí o no? Es 0. ¿Cuál de la distribución de los promedios muestrales respectivos en P1 y P2? Entonces, podemos decir que cada una de estas poblaciones muestrales tienen unas distribuciones muestrales. Y esto, su diferencia también va a seguir una distribución muestral. ¿Cuál es entonces la distribución muestral de las diferencias? Por lo tanto, se puede verificar que la distribución muestral de las diferencias tiene las siguientes propiedades. La distribución muestral de las diferencias sigue una distribución normal con media asociada a las diferencias, ¿cierto? De barra y varianza asociada a esas diferencias, ¿sí o no? Y acá nosotros tenemos que esto es igual a la varianza en el fondo de cada una de las poblaciones dividido en el tamaño muestral de cada caso, ¿ya? Ustedes también se lo pueden encontrar de la forma sigma partido en raíz de n1, ¿cierto? Sigma 1 partido en raíz de n1 más sigma 2 partido en raíz de n2, ¿cierto? Que es lo mismo, que de hecho es más común verlo así.
¿Ya? Entonces, tiene una distribución muestral ahora de las diferencias. Entonces, si llevamos eso a un teorema del límite central, lo que tenemos es, bueno, aquí tenemos la diferencia entre los estimadores. Tenemos la diferencia entre los parámetros. Yo sé que esto tiende a 0, ¿cierto? Y esta es la desviación conjunta de ambas muestras. ¿Sí? Entonces una raíz general asociada a la varianza de muestra a la hora de cada una de estas muestras. Recuerden siempre que esto es igual a x barra de sigma, en este caso x1. Ya, esto es sigma cuadrado de x barra de 2. ¿Sí? No sé qué hice. Ya, lo borré todo, pero lo noto de nuevo. Ustedes saben que esto es igual a, esto es sigma cuadrado de x barra asociado a 1, y esto es sigma al cuadrado de x barra asociado a 2. Y esto de acá le había dicho que tiende a 0. ¿Ya? Entonces, si n1 y n2 son mayores o iguales a 30, que este es como un número base, al final es como la base de todos estos procedimientos. El 30 es el número mágico. La aproximación normal para la diferencia es muy buena sin importar las formas de las poblaciones. ¿Ya? Más allá, cuando digo formas me refiero a la distribución de origen, si es Poisson, si es binomial, si es exponencial, ¿cierto? Sin embargo, aun cuando n1 y n2 sean menores que 30, la aproximación normal es razonablemente buena, excepto cuando las dos poblaciones no son definitivamente normales. ¿Ya? Entonces, si n es igual o menor que 30 y nosotros podemos, si es menor que 30 y sabemos que la distribución normal de origen, no hay problema. Pero si no sabemos o de plano sabemos que no es normal, ahí podemos tener algunos inconvenientes. Por supuesto, si ambas poblaciones son normales, entonces la diferencia tiene una distribución normal sin importar los tamaños de muestra, que es lo que les decía recién. Entonces, un ejemplo. Se llevan a cabo dos experimentos independientes en los que se comparan dos tipos de pinturas. Se pintan 18 unidades con el tipo A y en cada uno se registra el tiempo de secado en horas. Lo mismo se hace con el tipo B. Se sabe que las desviaciones estándar de las poblaciones son ambas 1. ¿Sí? Supongamos que el tiempo medio de secado es igual para los dos tipos de pintura. ¿Ya? Si esto está en horas, por ejemplo, el promedio de secado, por ejemplo, voy a inventar, es 3 horas con desviación estándar de 1 hora en cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces, podemos calcular la probabilidad de que la diferencia entre el tiempo de secado promedio de A y B sea mayor que 1, ¿sí? En tamaños muestrales iguales a 18. Entonces, sabemos que la distribución de la diferencia de x barra A menos x barra B se distribuye normalmente con esperanza igual a y varianza igual a ¿cuánto? ¿Sí? Recuerden que esperanza es igual a así, y eso tiende a ser igual al valor del parámetro. ¿Sí o no? Y acá, esta respuesta acá, uno dice con esperanza, con valor igual a d barra, ¿cierto? Que vendría siendo igual al mu del d barra. ¿Sí o no? Me da por levantar el lápiz. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ustedes tienen eso, ¿sí? Y la varianza, ustedes saben que es igual a la varianza del d barra. ¿Ya? Entonces, tienen que la diferencia entre el promedio de secado de A y B, ustedes pueden decir que son iguales si son 0, pero aquí el tema es calcular la probabilidad de que esta diferencia sea mayor que 1, ¿sí? Entonces, ustedes saben que por complemento esa probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que esta diferencia entre los tiempos de secado sea menor o igual que 1. ¿Ya? Y pueden ir reemplazando estos valores en
la ecuación. ¿Ya? A ustedes les interesa que esta diferencia sea igual a 1, entonces por eso la reemplazan en este apartado en el fondo del problema. ¿Sí? Entonces ahí esto va con esto. ¿Ya? Ustedes saben que esto tiende a 0, bajo el supuesto de que las medias son iguales. ¿Ya? Y esto se desprende de, bueno, la varianza asociada al tamaño 18, ¿sí o no? Esto es la raíz de 1 partido en 18 asociado al otro caso, ¿sí o no? Que tenemos ahí, perdón, sí, 1 partido en 18 más 1 partido en 18. ¿Ya? Que son los números poblacionales asociados a cada uno de los casos. Entonces eso lo resolvemos, ¿cierto? Y nos da 2 partido en 18. Pucha, ese lápiz que se me borra, se me mueve siempre. Lo siento. 2 partido en 18, que es igual a 1 partido en 9. ¿Sí? Y todo eso va en la raya, por eso aparece este coeficiente que está aquí. ¿Ya? Entonces cuando yo opero eso, cuando digo la raíz de 1 partido en 9 que está dividiendo a 1 es igual a 3. O sea, digo 1 partido en raíz de 1/9, eso me da 3. ¿Cierto? ¿Ya? Que es lo mismo que decir 1 partido en 1/3, que es lo mismo que decir 3, si lo llevo por otro lado. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo yo es, bueno, la probabilidad asociada a un z menor o igual que 3. ¿Ya? Por eso doy vuelta a esto, para que me dé esto de acá, porque recuerden que la tabla z se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? Por eso tengo que la probabilidad de que z sea menor o igual a 3 es casi 1, ¿cierto? 99,87. Y diferenciado de eso es 0.0013. ¿Cómo respondo yo a esta pregunta? Que la probabilidad de que la diferencia en los tiempos de secado de estas dos pinturas, dado que la desviación es 1 y tengo dos muestras de tamaño 18, es igual al 0.13%. Con todo ese apellido. ¿Sí? Entonces repito, dado este procedimiento, yo obtuve que la probabilidad de que el tiempo de secado, ¿sí?, entre los dos tipos de pintura, que la diferencia entre los tiempos de secado de estos dos tipos de pintura para una muestra de tamaño 18 sea mayor que 1, es igual a 0.013. ¿Se entiende? Entonces, ustedes están pensando en el fondo en que efectivamente hay un valor asociado a esto. ¿Sí? Entonces tienen acá que para estas muestras hay una probabilidad muy baja de que ocurra que la diferencia sea mayor que 1. ¿Sí? Gráficamente ustedes lo pueden ver de esa forma. Tienen acá esto. Ustedes saben que esto está centrado en 0 porque la diferencia esperada teórica es 0. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ustedes tienen por aquí, ustedes tienen por aquí el 1. ¿Sí? Esto es 0, ahí sí, ahí por ahí el 1. Y que sea mayor que 1 en el fondo, la diferencia es, bueno, 0. ¿Ya? En ese caso, como plantea ahí el problema, 0.13%. ¿Sí? Que es toda esa área que yo estoy intentando achurar ahí porque es muy chiquitita. ¿Sí? Y así ustedes lo ven de forma gráfica. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta situación? Supongamos, sin embargo, que el experimento realmente se lleva a cabo con el propósito de realizar una inferencia con respecto a la igualdad de estos dos promedios. ¿Ya? Nosotros estábamos ahora diciendo que eran mayor que cierto valor, en ese caso 1. Los tiempos medios de secado de las dos somos poblaciones. Si los dos promedios difieren por 1 hora o más, esto claramente es una evidencia para concluir que el tiempo medio de secado de la población no es igual para los dos tipos de pintura.
¿Por qué? Porque en el fondo la diferencia no es cero. ¿Ya? Entonces depende de esa probabilidad. Pues esa probabilidad de que los tiempos sean cero es muy bajita. Entonces uno puede decir con cierto nivel de certeza que efectivamente las pinturas tienen un tiempo de secado que es distinto. ¿Sí? Entonces supongamos que la diferencia entre los dos promedios de secado muestrales es más pequeña que digamos 15 minutos. ¿Ya? Recuerden que 15 minutos es el 25avo de una hora. El 25% de una hora, ¿sí o no? 15 por 4 son 60. ¿Ya? Y ahí en vez de usar 1, reemplazamos el 1 por 0.25. Y hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? A lo que llegamos con esto es que la probabilidad ahora de que la diferencia entre el tiempo de secado entre las dos pinturas sea mayor que 15 minutos es 23%. ¿Ya? Entonces tenía presente que la probabilidad de que el tiempo de secado fuera mayor a una hora era de 0,13%, muy bajito. Pero la probabilidad aumenta, y aumenta harto, ¿cierto? Aumenta un 23% cuando nos preguntamos si queremos que sea mayor que 15 minutos. ¿Sí? Entonces, ojo, el corolario que se desprende de esto es que depende siempre de la pregunta. ¿Sí? Y por eso es tan importante este teorema del límite central, porque nos ayuda a resolver todas estas premisas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay otro ejemplo. ¿Ya? Para los cinescopios para la televisión de fabricante A, que tiene una duración de 6.5 años y una desviación estándar de 0.9 años. Y tenemos otro fabricante con una media de 6 años y una desviación de 8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 cinescopios del fabricante A tenga una duración media que sea al menos un año más que la duración del primer fabricante? ¿Sí? Entonces, lo hacen ustedes, ¿ya? Pero sabemos al final que mu de A es igual a 6.5 mu de B, ¿por qué no raya? Vamos a intentarlo, ¿no? Aquí está. Mu recorcholis mu de B es igual a 6, ¿cierto? Sigma de A es igual a 0,9. Sigma de B es igual a 0,8. Y finalmente N de A, ¿cuánto es? Es igual a 36. Y N de B es igual a 49. Entonces, aplicando estas ecuaciones, básicamente, usted puede llegar a encontrar el z respectivo y poder calcular la probabilidad que ahí aparece como 0.04. ¿Ya? Intenta hacerlo, se va a dar cuenta que no es tan difícil. Es un poco largo nomás, pero no es tan difícil. ¿Sí? Bien, entremos en materia ahora con algo un poquito más abstracto. ¿Ya? No lo vean con algo más difícil, sino un poquito más abstracto nomás, que tienen que darle mayor vuelta en su imaginación respecto a la distribución de la varianza muestral. ¿Ya? En vez de calcular promedio ahora, que era lo que hacíamos con esto, por ejemplo, que vamos a tomar esta misma muestra, M1, M2, MK, ¿cierto? Por ejemplo, acá teníamos X1, X1, aquí teníamos, por ejemplo, X4, X3, porque la estoy seleccionando al azar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, la última era X3, X3, y acá hay reemplazo. Y acá, en vez de calcular el promedio, lo que estoy haciendo ahora es calcular la varianza de la muestra. ¿Ya? Esta varianza la vamos a poner varianza de la muestra, o sea, prima 1, 2 y hasta acá. ¿Ya? Y hago el mismo ejercicio. Ahora dibujo un histograma para mis varianzas.
me voy a dar cuenta ahora que el histograma para mi varianza sigue esta forma. Ya no es normal, sino que tiene una pequeña asimetría, ¿ya? Y esa curva, con esa pequeña asimetría, sigue una distribución de chi cuadrado. En vez de ahora una normal, lo trabajamos ahora con una distribución de chi cuadrado. Entonces, el teorema del límite central para los promedios se asocia a una distribución normal. Y el teorema del límite central para las varianzas se asocia a una distribución chi cuadrado. Independientemente de la distribución de origen, la distribución de los promedios seguía una normal. Y ahora en la varianza, independientemente de la distribución de origen, Poisson, binomial, exponencial, normal, lo que sea, la distribución de las varianzas va a seguir una distribución chi cuadrado, ¿ya? Y recuerden que la distribución chi cuadrado tiene un componente asociado a los grados de libertad, que es lo que aparece ahí, ¿ya? ¿Cómo yo obtengo al final este estadístico chi cuadrado? Recuerden que el z, ¿sí? Z es igual a el x barra para el caso de la distribución muestral menos el mu partido en sigma raíz de n. El símil ahora para la varianza es eso. Entonces nosotros sacamos un estadístico z para el caso del promedio, y para el caso de la varianza lo que hacemos es sacar un estadígrafo chi cuadrado, que viene dado por esa ecuación de ahí, n-1 por sigma cuadrado, perdón, n-1 por s al cuadrado partido en sigma cuadrado, donde s cuadrado es la varianza muestral y sigma cuadrado es la varianza poblacional. N es el tamaño de la muestra. Entonces repito, lo que hacemos ahí es sacar un estadígrafo chi cuadrado cuando trabajamos con distribuciones muestrales de la varianza con esa forma: n-1 por s cuadrado partido en sigma cuadrado, donde n es el tamaño de la muestra, s cuadrado es el valor de la varianza muestral y sigma cuadrado es el valor de la varianza poblacional, ¿ya? Y esto se puede reducir a esta forma, ¿sí? Cuando uno desarrolla el componente, ¿sí o no? Recuerden que esto es igual a la sumatoria de kx menos x barra partido por el cuadrado partido en n-1, y esto de acá, lo voy a hacer por aquí, es igual a la sumatoria de kx, ¿cierto? Menos el mu, porque es de la población, al cuadrado, ¿cierto? Partido en n, ¿ya? Esto es muestra, así que este valor de acá es n minúscula. ¿Se entiende? Entonces, si desarrollo toda esa ecuación, todo ese polinomio, llego a esta relación que aparece ahí en la última ecuación, ¿ya? Pero generalmente se usa la que está a la izquierda, el n-1 por s cuadrado partido en sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, como ya el preámbulo lo tienen en su mente respecto de estos estadígrafos muestrales, ya lo que toca hacer ahora es profundizarlo con ejercicio. Entonces, un fabricante de baterías para autos se garantiza que sus baterías durarán en promedio 3 años con una duración estándar de un año. Entonces, un amigo lo que hizo fue que tenía 5 de estas baterías y tuvieron duraciones de 1.9, 2.4, 3, 3.5 y 4 años, ¿ya? La pregunta es si el fabricante aún debe estar convencido de que sus baterías tienen una duración estándar de un año, ¿ya? O puede ser mejor o puede ser peor, pero lo que nos interesa acá es decir si son distintas nomás, ¿cierto? Entonces lo que yo debería sacar es primero la definición estándar de estos 5 datos, ¿cierto? Y ver si anda más o menos cerca del 1, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque la premisa acá está dada en base a la desviación. El promedio da un poquito lo mismo. Nosotros sabemos que esto debería oscilar cerca del 3, ¿sí? Pero nos interesa ver si en promedio se desvían un año cada una de estas duraciones de batería, ¿ya? Que es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, calculamos la varianza muestral, ¿cierto? Tomamos cada dato, se lo restamos a su promedio, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos todo y después lo dividimos en n-1 y eso nos da 0.8115. Y esto anda cerca del 1. Vamos a pegar acá piriguilla 1. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Es difícil saberlo. Sacamos entonces el valor de x cuadrado,
¿Ya? Nosotros tenemos que esto es 4 porque es igual a n menos 1, ¿cierto? Que era lo que plantea la ecuación. Esto es s cuadrado y esto es sigma cuadrado, ¿sí o no? Si la desviación es igual a un año, la varianza, que es el cuadrado de la desviación, es un año también, ¿sí o no? 1 al cuadrado es 1. Y eso nos da 3.26, ¿sí? Y eso es un valor de h cuadrado con 4 grados de libertad, ¿sí? Entonces, es razonable pensar que la varianza es igual a 1, ¿sí? Dice, el 95% de los valores está en el intervalo 0.84 y 11.143. Y el 90 está entre 0.711 y 9.84. ¿Ya? El 3.26 está dentro de ambos intervalos. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir, en base a eso, que tenemos una alta confianza, dado que están en el intervalo del 90 y el 95%, este valor de h cuadrado, que efectivamente la duración promedio de la desviación de estas baterías es de un año. ¿Ya? Miren, si lo vemos en la tabla h cuadrado rápidamente, a ver, podremos cargarla. Déjenme buscarla en un santiamén. Tablas h cuadrado. Fíjense, nosotros tenemos 4 grados de libertad, ¿cierto? Nuestro valor de h cuadrado calculado es 3.26, ¿sí o no? Entonces, fíjense, para un 90%, ¿ya? Como aparece aquí, en este caso 0.84 y 11.143 en el caso del 95%. ¿Dónde está el 95%? Entre el 97.5 y 0.25, ¿sí o no? Entonces, por eso está este valor 484, que es el que aparece acá, y 11.143, que es el que aparece aquí. ¿Ya? Entonces ustedes saben que la diferencia que hay entre 0.975 y 0.025 es 95%. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes dibujan una distribución de h cuadrado, ¿ya? Con 4 grados libres, lo que tienen aquí es que aquí hay un 95% y este valor de acá está entre 0.484 y 11.143, y su valor cae más o menos por ahí. Está dentro del rango del 95% de posibilidades, en donde efectivamente la duración de las baterías es igual a un año de desviación estándar, ¿ya? O dicho de otra forma, estamos un 95% seguros de que la batería va a tener una desviación de un año en promedio, ¿ya? Y aún así lo tengo en un 90% de certeza. ¿Se entiende, no? Puede sonar un poco complicado verlo ahora, pero me interesa que lo practiquen, ¿ya? Estamos viendo ese valor calculado de h cuadrado y efectivamente está dentro del valor. ¿Se entiende, no? Entonces, piensen en esta ecuación cuáles serían los valores para estar fuera de ese intervalo. ¿Bajo qué condiciones en el fondo uno podría decir que la variabilidad de la duración de las baterías no es lo que se está planteando? ¿Ya? En el caso de una proporción, sigue una relación similar a lo que se muestra para la distribución de la media normal, ¿ya? Hay un sentido probabilístico por detrás de que los valores de las proporciones, muestras de todas las posibles muestras del mismo tamaño n, son tomadas de la misma población. Una proporción es la fracción de la población que tiene una determinada característica. Entonces, no sé,
gente con ojos marrones dentro de un conjunto de gente, ¿cierto? El parámetro es P mayúscula y el estimador, como les decía hace unas clases, es P minúscula, ¿sí? Entonces se puede comprobar que si tomamos una muestra aleatoria simple de tamaño n minúscula desde una población con parámetro P mayúscula, la desviación estándar P es, ¿ya?, el sigma de P es igual a la raíz de P por 1 menos P partido en N. ¿Ya? Recuerden que esto está asociado al TLC. Y esto es Q. ¿Sí o no? Y recuerden que en la distribución binomial la varianza era N por P por Q. ¿Sí? Y en el experimento Bernoulli directamente era P por Q. ¿Sí o no? Si lo sacábamos con desviación, lo que podíamos hacer era sacar la raíz cuadrada. Y es lo que tenemos ahí básicamente. Y la estamos ponderando ahora por la raíz famosa de n para poder llevarla a la distribución muestral ahora de estas proporciones. ¿Ya? No lo vean como algo complejo, pero sí estamos aproximando la binomial a la normal, ¿ya?, con el ejemplo que hacíamos en algunas clases atrás, ¿sí? Entonces, esta distribución de las proporciones básicamente es una asociación binomial a la normal. Entonces, sacamos muestras aleatorias de tamaño n minúscula desde una población con parámetro P. Entonces, la distribución muestral de la proporción estimada tiene las siguientes propiedades. La esperanza de P minúscula es igual a P minúscula. Como decir, la esperanza de los X barras, ¿cierto?, es igual al mu. Es decir, la proporción muestral es un estimador insesgado de P mayúscula. Este error estándar, que es la definición estándar en el fondo del muestreo, es sigma P, que es lo que aparecía acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el caso del mu en el fondo era el sigma de X barra era igual a sigma partido en raíz de n? Aquí hay una similitud, ¿cierto? Entonces no lo vean como algo que es nuevo, sino más bien es una adecuación de distribuciones de probabilidad, ¿ya? Entonces, si n es suficientemente grande, lo que podemos decir es que hay una distribución muestral ahora de las proporciones que sigue una distribución normal con media P mayúscula y desviación estándar, o varianza mejor dicho, P por Q partido en N, ¿ya? Recordar siempre que esto es Q, ¿sí?, con ciertas condiciones. Recuerden que es la aproximación normal binomial y sabíamos que el n por p tenía que ser mayor que 5 al menos, ¿ya? Lo que aplica también al n por q. En el fondo nos está diciendo que tiene que haber una distribución grande del tamaño muestral, tiene que haber hartos datos. Hay situaciones en las que más que proporciones, nos interesa el número de objetos que poseen ciertas características. Sea una población n mayúscula con L mayúscula elementos, NP de estos individuos presentan la característica que se desea estudiar, ¿sí? Y 1 menos P, que no la presenta. 60% de gente con ojos claros, 60% de gente con ojos oscuros, 60% de gente con, no sé, estatura mayor que 1.5 metros y 40% con estatura menor. Lo que ustedes quieran ver, 60% de malezas de trigo que corresponden a quinguilla y el otro que no corresponde a quinguilla, ¿ya? Si asignamos T sub n al número total de individuos que poseen la característica, entonces tenemos ahora una distribución binomial, ¿ya? Y el valor esperado de esta proporción es NP y la varianza es NP por Q, ¿cierto? Entonces, ejemplo, en Chile aproximadamente 5% de las personas tienen un factor RH asociado a la sangre, recuerden eso, negativo. En una muestra de 400 individuos se encuentra una proporción de 8.8 individuos con un factor de RH en punto negativo. Entonces sabemos que en la población ocurre eso, P mayúscula, y en la muestra no ocurre eso, P minúscula, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en una nueva muestra de tamaño n se encuentre una proporción de individuos con factor RH mayor de 8.8%?
¿ya? Entonces, fíjense en eso. Tienen su estimador asociado a la varianza muestral, ¿ya? Pero ahora de la proporción. Entonces lo que ustedes pueden hacer acá es que pueden sacar un z, ¿cierto? Asociado a qué cosa. Ahí si fuera presencial esto les pediría ayuda con construir esto. ¿Con qué cosa? Con el P minúscula menos el P mayúscula. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Partido en qué cosa? ¿Me siguen acá o no? ¿Cierto? P por Q partido en N. Y todo eso en raíz. ¿Ya? Que es lo que tenemos ahí como la desviación estándar de la muestra. ¿Me siguen o no? Entonces vamos a tener una probabilidad asociada a P de ese valor, a Q que es el complemento, ¿cierto? El N, nosotros sabemos que es 400, podemos reemplazar eso. Y al final lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual que el Z P de la proporción, pongámosle, que este que estoy calculando aquí. ¿Sí? Pero lo que yo necesito es el complemento, ¿sí o no? Porque la pregunta es O mayor, o sea, contar de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, como es lo que hace la distribución normal al contar probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces P de Z menor que ZP. ¿Ya? Aquí lo vamos a cambiar porque esto está asociado ahora a la pregunta que yo quiero responder. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la pregunta. ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes podrían sacar esa razón. Y esa es la probabilidad resultante. Inténtenlo. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que efectivamente la proporción sea mayor que 8.8 es súper baja. Y tiene todo el sentido del mundo porque la probabilidad real es de 5%. Entonces, que sea mayor a 8,8% no hace mucho sentido desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, finalmente, varianza muestrales. Habíamos hablado de varianzas únicas que seguían una distribución de H cuadrado. Hablamos también de diferencias entre promedios que también seguían una distribución normal. Pero ahora podemos comparar también el promedio de las varianzas. Yo siempre doy el ejemplo de las máquinas cosechadoras, por ejemplo. Una máquina que me cosecha, por ejemplo, nueces, ¿ya? Y la máquina 1 me cosecha con una variabilidad de 4 nueces, ¿cierto? Por ejemplo, de visión estándar, por ejemplo, de 4 nueces, pongámoslo. Recolecta 100, 46, 48, 102, 106 y así, y saco todos esos valores y la varianza de eso es 16 y la desviación es 4. Y tengo otra máquina que hace el mismo procedimiento, pero su desviación es 5, por ejemplo. Entonces, si yo de una muestra de la primera máquina tomo una muestra, por ejemplo, de 100 elementos y de la segunda máquina tomo una muestra de 200 elementos, ¿ya? Puedo decir que el cociente entre la variabilidad de ambas máquinas es igual a 1, o son iguales en el fondo, ¿cierto? En una división, si los valores son iguales, en la razón es igual a 1, ¿cierto? El cociente es igual a 1. Entonces, véanlo de la siguiente forma. Ustedes tienen una población 1, ¿cierto? Que tiene una varianza, por ejemplo, de esa forma, ¿ya? Que esta varianza, recuerden, está asociada a una distribución H cuadrado con B grados de libertad. Pongámosle B1 de la distribución 1. Que tienen una población 2 que tienen esta varianza, ¿cierto? Sigma cuadrado 2, que también sigue una distribución H cuadrado con B o con grados libres igual a B2, ¿ya?
Eso lo pongo así porque puede ser que los tamaños muestrales de ambos casos puedan ser distintos. Entonces aquí P1 para N1, ¿cierto? Y P2 para N2. Si yo ahora saco el cociente de esto, ¿sí? Divido las dos distribuciones muestrales, lo que voy a tener es una distribución F con B1, B2 grados de libertad. ¿Ya? Y esa distribución F no espera que siga ciertos valores si es que la razón entre ambas varianzas siguen esa distribución F. ¿Ya? Entonces, la varianza en sí sigue una distribución de chi cuadrado. El cociente entre dos varianzas sigue una distribución F. Y esto es muy importante que lo recuerden porque es la base del análisis de varianza que van a ver en aplicaciones estadísticas. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Memorícenlo bien, ténganlo súper presente. Entonces, la distribución F es la base para las comparaciones entre varianzas, que es la base también del análisis de varianza que van a ver en el siguiente curso. ¿Sí? Por eso es muy importante que esto lo tengan claro. Repito, el cociente entre dos varianzas se asimila a una distribución F. ¿Sí? Y cada una de estas varianzas sigue una distribución chi cuadrado. Eso en la teoría de las clases vamos a recordar que la distribución F es un cociente entre dos distribuciones chi cuadrado. Entonces ahora le estamos dando un componente práctico. ¿Ya? Bien. Entonces en P1 se mide el atributo X en los N1 individuos, ¿cierto? El atributo X, por ejemplo, podría ser, como les dije, el número de nueces que se cosechan por una máquina, ¿cierto? Y en P2 se mide el atributo Y, que puede ser el número de nueces que se cosechan por otra máquina, ¿ya? En N2 individuos. Y ambos atributos se distribuyen normalmente con varianza sigma asociado a X y varianza sigma cuadrado asociada a Y. Y las varianzas muestrales son S cuadrado de X y S cuadrado de Y respectivamente. ¿Ya? Entonces la distribución muestral de la razón, que es lo que le escribí en la otra diapositiva, es la llamada F de Fisher o F Fischer-Snedeker, con n-1 grado de libertad en el numerador y n2 menos 1 grado de libertad en el denominador. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, lo que yo dibujé acá, donde no les puse, por ejemplo, los grados del libre, para n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad, ustedes lo pueden ver de esa forma. ¿Sí? Recuerden siempre, más allá de la matemática de esto, que la distribución de probabilidad del cociente entre dos varianzas es la distribución F. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver con ejercicio cuando empecemos a ver pruebas de hipótesis y antes inclusive con intervalos de confianza. ¿Ya? Eso. Esta clase igual es un poco densa, pero me interesa que vayan recapitulando los contenidos y viendo lo mejor posible desde el punto de vista de los ejercicios que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, una recapitulación muy rápida. Tenemos distribución en base al teorema límite central de las medias muestrales, que eso es distribución normal. Distribución de las diferencias de dos medias muestrales, que eso también sigue una distribución normal. Distribución de las varianzas muestrales, que eso sigue una distribución de chi cuadrado. Distribución de las proporciones, que eso sigue una distribución normal aproximada desde la distribución binomial, ¿sí? Pero en rigor es distribución normal. Y una distribución del cociente o de la razón entre dos varianzas, que sigue una distribución F. ¿Sí? Con eso van a estar tiki-taka, como se dice, o al otro lado, o bien preparados para poder afrontar los problemas que vienen en el curso posterior. ¿Ya? Les mando un saludo y un abrazo.